Bueno, pues ahora vamos a justamente ya ir definiendo nuestra estructura básica de nuestro proyecto de investigación. Como ustedes ven, hemos ido desarrollando punto por punto para ir viendo qué es lo que tenemos que ir ubicando en cada uno de los elementos, a fin de que, sobre todo, ¿no? Que nuestro proyecto tenga una conclusión demostrable, sustentada, revisable por otros pares de evaluadores también. Y cómo no, pues para que las mismas sean publicables. Recuerden que los proyectos de investigación suman puntos también para los concursos de méritos de oposición, de ascenso en el ámbito público. Y en la parte privada, pues también nos permite tener justamente un enfoque, un qué decir en el ámbito también de las ciencias sociales y de investigación en nuestra propia parte. Después, con el tiempo, hemos desarrollado, por ejemplo, algunas personas que hemos hecho investigaciones, la gente se ha fijado en nuestros trabajos, luego nos han llamado para consultorías. Entonces, es importante estos proyectos porque nos abren puertas. Realmente es un trabajo que sirve justamente para nuestro desarrollo profesional, el poder tener publicaciones en revistas indexadas sobre temas de interés en el área que nos desarrollamos. Entonces, aquí está básicamente los elementos que debe tener un proyecto de investigación, nuestro proyecto de investigación. Sobre todo, pues, los puntos importantes del tema, ¿no es cierto? Recuerden que el tema tiene que ser relevante, tiene que ser justamente en base a una necesidad no solo nacional, sino un interés propio nuestro, algo que nos apasione. El tema tiene que estar delimitado tanto espacialmente como temporalmente, tiene que estar súper bien explicado de dónde a dónde, desde qué fecha hasta qué fecha voy a investigar, en qué lugar voy a investigar, por qué voy a investigar, cómo esto redunda, cómo esto aporta justamente a los intereses nacionales. Son temas importantes que tenemos que tener en el tema de investigación. El índice, después de ello, el índice, ¿no es cierto? Nos establece justamente aquel marco donde nosotros vamos a desarrollar todo nuestro trabajo. Por eso se sugiere que para no tener inconvenientes después, es importante que el índice lo hagamos en Word. Ponemos insertar, agregar índice y así el índice se va justamente únicamente renovando cada vez que nosotros hacemos algún cambio en algún punto de nuestro trabajo. En el tema anteriormente se me olvidaba, justo después del tema, en la carátula, por así decirlo, hay que poner justamente el autor, el tutor que nos guió y el año en el cual desarrollamos nuestro trabajo. Pasamos después al abstract y las palabras clave. El abstract es un resumen que no tiene que excederse de unas 5 líneas y tiene que estar escrito tanto en español como en inglés. Sería genial que la gente de habla inglesa pues también nos pueda leer y generar aportes sobre nuestro trabajo. Tiene que estar en español y en inglés. Y después de esto, de estos resúmenes ejecutivos, tenemos que poner 5 palabras clave, de 5 a 8 palabras clave más o menos, sobre los tópicos más importantes. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la seguridad operacional en los aeropuertos nacionales, seguridad operacional es una palabra clave, aeropuertos nacionales, eficiencia, gestión, serán justamente los conceptos que voy a manejar de una forma primordial o muy importante en mi tema de investigación. La justificación, como ya habíamos hablado, la justificación es fundamental porque le va a permitir justamente al lector saber el interés de este tema de investigación. La gente no lee cosas por leer, sino porque justamente está desarrollando investigación sobre un tema. Y aquí nosotros tenemos que explicar claramente si este es tema, cómo va a contribuir a la ciencia, cómo va a contribuir a nuestro ámbito de conocimiento, cuál es la problemática que trata, cuál es el interés personal, cómo mejora a los objetivos nacionales. Es decir, aquí decimos por qué escogimos este tema y recuerden que es fundamental, sobre todo desde el punto de vista técnico, que le digamos al lector por qué escogimos en este ámbito espacial y por qué en este elemento temporal. Son dos aspectos irrenunciables que tenemos que tener en este aspecto. Después de esto, de la justificación, tenemos los objetivos generales y específicos. Recuerden que al menos nos vamos a plantear unos 3 objetivos generales y al menos igual unos 3 objetivos específicos en los cuales vamos a ir desarrollando justamente las preguntas de investigación, por así decirlo, aquello que vamos a ir contestando a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo. Estas preguntas, objetivos, son las que vamos a contestar y las que después vamos a resumir en nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones.
Después de los objetivos generales y específicos, que es un tema tratado exclusivamente uno de los puntos de la clase de investigación, vamos a desarrollar la hipótesis. La hipótesis tiene que tener una estructura bastante clara de A, entonces B. ¿A qué se refiere con estructura bastante clara de A, entonces B? Por ejemplo, si yo voy a tratar el tema de, no sé, yo tengo la hipótesis de que las zonas donde existe mayor iluminación hay menos delincuencia. Y aquí tenemos las dos variables, es decir, más iluminación, menos delincuencia. A, entonces B. Esta hipótesis yo voy a tener que irla demostrando y falseando a lo largo de mi trabajo junto con mis objetivos generales y específicos. Entonces, lo que voy a hacer en el trabajo es demostrar esta hipótesis. Otra hipótesis que puedo tener es que, por ejemplo, a mayor cantidad de subsidios va a haber un mayor crecimiento económico. A, entonces B. Lo que ustedes vayan a plantear, pero tiene que estar necesariamente en esta estructura en el cual podamos enlazar dos consecuencias, una consecuencia justamente de un acto, de una variable A, entonces B. El marco teórico ya es del desarrollo conceptual, ¿no es cierto? Es decir, aquí ya voy a revisar toda la bibliografía, voy a analizar todos los aspectos que encontré y para ello pues se sugiere que se utilice bibliografía relevante y bibliografía actualizada. En algún momento hubo un principio de que esta bibliografía no tenía que ser de más antigua de 5 años. Por suerte, este criterio ya se retiró en los proyectos de investigación, porque claro, hay bibliografía relevante de los años 70, de los años 80, no sé si vamos a tratar temas, por ejemplo, epistemológicos, como no vamos a hablar de Platón, de Sócrates, de lo que hizo Immanuel Kant, si vamos a hablar de la teoría de la justicia o la justicia en el Ecuador. Entonces, aquí lo importante es utilizar bibliografía relevante, es decir, de aquellos autores que han dado un punto de inflexión en la temática que vamos a investigar. Y bibliografía, pues, actualizada se refiere básicamente a que no tomemos investigaciones que no están, digamos, con cifras o con datos que ya no son relevantes del día de hoy. Entonces, ahí sí tenemos que tener como que un criterio bastante abierto de que utilicemos bibliografía pertinente, es decir, relevante y actualizada en cuanto a que no sea caduca a las conclusiones que se adoptó en aquel momento. Después de tener este marco teórico, vamos a ir desarrollando lo que ya se conoce como el análisis de casos, es decir, aquí ya lo que vamos a hacer es una comparación de lo que dicen los autores sobre una temática determinada y cómo esto se ajusta o no se ajusta al caso que nosotros estamos desarrollando o estamos viviendo o estamos justamente tomando como muestra, ¿no es cierto? Entonces, si voy a ver si ya desarrollé en el marco teórico los temas de seguridad operacional, ¿no es cierto? Voy a ver cuáles son los modelos, cuáles son los enfoques, cuáles son las sugerencias y en base a eso voy a hacer una comparación de qué es lo que se hace, por ejemplo, en el aeropuerto de Guayaquil, en el aeropuerto de Cuenca o el que ustedes hayan escogido para ir analizando o si hago, por ejemplo, el tema de las flores, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las mejores formas de implantar cultivos conforme a lo que dice la teoría y qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Cayambe? Son los elementos que ya voy a ir desarrollando o aterrizando en el análisis de caso, comparando lo que me dice el marco teórico con justamente lo que yo voy a ir desarrollando y analizando en mi caso. Después tenemos las conclusiones, que son, las conclusiones tienen que incluir, es súper importante las conclusiones, no tenemos que huir bastante de poner como conclusión, bueno, este trabajo me gustó mucho y agradezco el apoyo de todos, no. En las conclusiones es fundamental que pongamos cómo contestamos a estas preguntas de investigación, a estos objetivos generales y específicos. Si en el objetivo general me puse, por ejemplo, quiero saber cuáles son los modelos de operación de seguridad en aviación más importantes. En las conclusiones voy a poner los modelos principales de operación en la seguridad en la aviación son tal, tal y tal, o de la temática que yo esté desarrollando. Estos instrumentos, esta estructura sirve para cualquier investigación en ciencias sociales. Entonces, en las conclusiones ¿qué voy a poner? Las respuestas, ¿no es cierto?, que yo me di a estas preguntas de investigación y sobre todo el tema de la hipótesis. Si es que yo en la hipótesis me dije, no sé, yo tengo la hipótesis de que los lugares con mayor iluminación reducen la delincuencia, tengo que decir en la conclusión si esto sí ha sido así o si ha sido mentira. Por ejemplo, puede ser más bien
que los lugares con mayor iluminación faciliten la delincuencia y sea todo lo contrario. El hecho de que no, mi hipótesis no se desmienta, eso no quiere decir que nuestro trabajo esté mal, más bien ha generado un aporte muy importante porque me está dando una guía de justamente por dónde tienen que ir las políticas públicas. Y eso es súper interesante, más bien aquellas investigaciones que desmienten nuestra propia hipótesis son las más interesantes. Después de ello vamos con las recomendaciones. Entonces, si los lugares con mayor luz reducen la delincuencia, mi recomendación va a ser mejorar, poner más luz en los lugares públicos, ¿no es cierto? Si es que hay un modelo de operación de seguridad en aviación que mejor ha funcionado y este no se está aplicando en el lugar donde yo estoy estudiando, voy a recomendar que se aplique este modelo por lo que nos da la evidencia científica, lo cual es muy interesante. Y después voy con la bibliografía. La bibliografía tiene que estar en normas APA, esto también lo pueden insertar desde el Word, ponen referencias, insertar bibliografía con las referencias que ustedes ya fueron añadiendo. Y el tema de las citas es necesario justamente que si yo voy a poner, por ejemplo, textos o párrafos de otros autores, lo pongo en cursiva, lo cita adecuadamente, porque si no lo hago, es como si yo me estoy apropiando de la idea o del estudio de otro autor, lo cual se considera plagio y eso es una falta grave tanto en los estatutos, al menos del Instituto Superior Tecnológico Comandá, como en la Ley Orgánica de Educación Superior. Por eso es que es muy importante poder citar adecuadamente la bibliografía. Dicho esto, la estructura, pues investigación nos permite tener una guía, es decir, los elementos básicos, conocer los mínimos fundamentales que debe tener nuestra investigación. No obstante, al ser una guía no es algo cerrado, sino que puede justamente irse modelando a las necesidades que yo tengo de investigar. Recuerden que para llegar antes de todo esto, ¿no es cierto?, a plantearme unos objetivos generales de investigación, incluso antes de plantearme el tema, es necesario que me haya sentado con expertos en el tema, lo cual ya vemos en la clase que tiene que ver con el camino al survey, es decir, de poder tener yo justamente una retroalimentación de los expertos para poder diseñar mi hipótesis y mis objetivos generales de una mejor manera, que me vayan orientando qué bibliografía puede ser de utilidad, que me vayan diciendo qué herramientas o qué otras lecturas son importantes en cuanto a la discusión del tema. Y esto justamente es un tiempo necesario, el pensar el tema es un tiempo necesario para que vayamos estructurando así la investigación. La investigación en cuanto a tamaño, a número de hojas, que suele decirse, que suele preguntarse bastante, no hay un número de hojas, es un criterio que realmente no funciona, no tenemos. Hay grandes investigaciones que han tomado 15 páginas, hay otras que han necesitado 60 páginas. Aquí lo importante es no rellenar páginas, sino que cada cosa que decimos sea estudiada, meditada, reflexionada, para que realmente sea interesante y sea un aporte. Entonces, de entre 15 a 40 hojas se puede desarrollar perfectamente un gran proyecto de investigación que nutra, que contribuya, que aporte, y eso pues va a depender justamente también del alcance que queramos diseñar. Por ejemplo, hay investigaciones de alto impacto, que son las que se denominan como las Q1, que son investigaciones de 5 páginas y son las más difíciles de alcanzar, de conseguir. Entonces, las páginas no es un criterio, sino que tengamos justamente una estructura que nos lleve a tener conclusiones y que hayamos aplicado el método científico. Como criterios generales, tiene que hacerse en letra tamaño Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y súper importante y necesario, súper importante es que no tengamos faltas de ortografía. Puede parecer algo como que de perogrullo, pero cualquier trabajo que tenga faltas de ortografía, pues evidentemente no es revisado, menos publicado, con lo cual démonos el tiempo, el espacio, sobre todo ahora que actualmente trabajamos tanto con el celular con mensajes rápidos, es importante pues tener la precisión en esto también.